Hola Hola Jackers, Jackers, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Jack. Yo soy Javier Gómez y me encuentro acompañado de mi amiga Gio. ¿Cómo estás, Gio? Buenas tardes. bien, un poco nerviosa, pero bien. Qué padre, ¿qué sientes de estar aquí en un episodio? Ya ves que desde hace tiempo atrás lo habíamos programado y que se haya dado rápido, ¿no? Porque de alguna manera ya pasó muy poco tiempo desde que te invité. Pues emocionada, un poco o muy nerviosa, pero vamos a hablar de un tema importante. Así es, hoy vamos a hablar sobre la importancia, los desafíos de estar solo, ¿no? Porque como lo he dicho en episodios anteriores, todo tiene un pro y un contra. Y es importante analizar las dos partes, las dos caras de la moneda. Entonces, al final del día, primero vamos a platicar si la soledad es el enemigo o es amigo de uno de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos con esa pregunta? Yo te pregunto a ti, ¿qué es la soledad para ti? Pues para mí representa como todo, representa el estar bien conmigo misma, sentirme feliz, sentirme plena y sentirme satisfecha. Exacto, al final del día la soledad en nuestra sociedad es vista como el enemigo de las personas. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos acostumbrados, venimos de una generación, venimos de una época en la que los seres humanos ya intentan estar más solos, pero por historia el ser humano prácticamente ha crecido como manada y creo que es parte de nosotros, ¿no? Pero como bien mencionas, en esta época creo que ya es más visto que los seres humanos estén solos, ¿no? ¿Y para ti es enemigo o es aliado de uno mismo? Pues en algunas ocasiones puede ser un poco enemigo porque, pues sí, a uno le da un poco de miedo estar solo, literal. Pero también puede ser aliado porque te empieza a gustar y entonces ya no invitas a cualquier persona a pertenecer a ese círculo donde ya estás. Claro, y qué bueno porque alineas con la siguiente pregunta. La cuestión es por qué le tememos tanto al miedo. O sea, al final del día sabemos decir, ok, me da miedo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que a ti, desde lo que has vivido, desde tu punto personal de vista, de experiencia, por qué te ha dado a ti miedo la soledad? Pues me ha dado miedo porque me enfrenté desde muy chiquita a estar sola y no por decisión, sino porque lo tenía que hacer. Entonces fue muy complicado, pero hoy ya me gusta y he aprendido a estar sola y estar bien. Claro, y ese es el tema del día de hoy, Jackers. Al final del día vamos a explorar los desafíos de estar solos, pero también las ventajas, también los beneficios de la satisfacción, como mencionaste tú al principio. Entonces, ¿cómo estás? Ya iniciamos con el tema, pero no sin antes preguntarte cómo estás, cómo te sientes de estar ya prácticamente grabando oficial y que más adelante ya te vas a ver en YouTube, en Amazon, en Pues, Spotify. pues me siento bien. Como te dije, me siento muy nerviosa, pero realmente te agradezco que pues me hayas invitado y igual que los Jackers escuchen como la versión de estar de este lado. Claro, sí, porque creo que es muy bonito, o sea, al final del día es muy padre, pero pues sí, el nervio, ¿no? Sí, El nervio de decir, ay, o sea, porque como que tu cerebro se enfoca en muchas cosas a la vez, entonces es la cuestión, sí, y pero hay muchos temas de los cuales queremos tratar, pero pues el tiempo. sí, sí, hay que ser muy objetivos, pero pues bienvenida, espero que te Gracias. sientas cómoda en este espacio y pues vamos a darle, ¿no? Porque primero la cuestión del miedo a estar solo. O sea, ¿por qué? Y lo derivamos con la pregunta anterior, perdón. ¿Por qué el miedo? O sea, ¿qué nos cuesta? ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros como seres humanos en la cuestión evolutiva? ¿Por qué nos cuesta tanto el estar solos? Pues yo siento que es como, vaya, no estamos, desde pequeños no nos enseñan a estar solos. Siempre o todo el tiempo estamos acompañados, ya sea de familia, de amigos, pero siempre estamos rodeados de alguien. Inclusive para las personas que tenemos mascotas, no estamos 100% solos, ¿sabes? O sea, sí hay alguien que te espera en casa. Entonces, no estamos acostumbrados a estar completamente solos. Exacto, yo creo que conectando con lo que mencionas es esta cuestión, ¿no? Vamos a dejarlo en esta parte, en esta parcialidad de decir, es que es la cuestión de decir cuando yo llegue y no haya nadie,
porque siempre es grato llegar a casa y ahora vamos a platicarlo desde el punto de vista mío, personal, que soy una persona que todavía vive con sus papás, que con su hermana, y obviamente siempre el llegar a casa y que sabes que te están esperando. Creo que cuando dejas de tener esa perspectiva, dejas de pensar en eso, de decir cuando llegue no va a haber nadie, yo pudiera considerar, y en base a lo que tú dices, que podría ser algo que dices, como que te pesa, ¿no? Sí, da cringe, porque justo pasa eso. O sea, ya cuando vives solo, real, llegas a tu casa y si no tienes mascotas, pues llegas y no hay nadie. Solamente está un reloj, está dando tic-tac todo el tiempo. Entonces es difícil, realmente es difícil saber que no va a haber nadie que te va a preguntar cómo te fue, cómo estás, cómo te sientes. Claro, y porque al final del día es la cuestión, como te mencionaba, evolutiva del ser humano, porque somos una sociedad, somos una raza, si lo podemos catalogar de esta manera, que está acostumbrado a socializar. Pero creo que no, vamos a un tema súper general, obviamente, pero también enfocándonos un poco más en la familia, porque sí, como nosotros seres humanos estamos acostumbrados a socializar, pero creo que es más impactante cuando dejamos de hacerlo con la familia. Ujú, es correcto. Exacto, entonces hoy en día el miedo a la sociedad pues está ligado a peligro, ¿no? Y de hecho genera mucha crítica de la sociedad. ¿Tú consideras que sí hay mucha crítica de las personas externas cuando ven a alguien viviendo solo? Pues sí, porque se pensará que el vivir solos es todo es fiesta, todo es que no llegues a tu casa, que nadie te mande, que nadie te diga nada. Pero realmente no es así. O sea, ya cuando lo vives, ya es muy distinto. O sea, ya tienes otras responsabilidades que no siempre, sí, en algún momento, claro, te puedes ir de fiesta y no va a haber una persona que te diga a qué hora vas a llegar, pero tienes responsabilidades como bueno, tengo que pagar, por ejemplo, una renta y pues no te puedes ir de fiesta. Entonces, muchas veces la gente solamente piensa que vives una vida loca, y no es cierto. Claro, entonces al final del día es esta cuestión, como mencionas, ¿no? El estereotipo que la sociedad tiene de las personas que viven solas. Pero ¿consideras tú personalmente que es malo? O sea, sí, tal vez tiene sus desventajas, pero ¿consideras es realmente malo vivir solo? No, todo lo contrario. Es muy bueno porque te empiezas a conocer a ti mismo. O sea, no hay más que te empiezas a conocer, todo viene desde casa. O sea, desde que si no recoges tu cuarto cuando vives solo, sabes que nadie lo va a recoger y que todo el tiempo, como tal, tienes que hacer tú las cosas por sí mismo. Entonces, es muy bueno porque aparte de todo te haces muy responsable. Sí, o sea, son los desafíos de vivir solo. ¿Tú cuáles consideras que además sí, te hace más responsable, eso es una ventaja, pero qué consideras que pueden ser uno de los desafíos principales de vivir solo? Pues primordialmente que tienes que tener un trabajo sustentable. O sea, eso es lo más importante y la base, porque cuando a mí me pasó, bueno, lo voy a hablar desde mi experiencia, cuando yo me salí a vivir sola, realmente, Jackers, me salí con un plato, un vaso, una cuchara y mi ropa. No tenía nada, o sea, nada. Realmente sí tienes que, cuando ya quieres realmente vivir solo, tienes que prepararte, tienes que tener dinero ahorrado, tener ya, si quieres, a lo mejor una cama, o cosas que te permitan tener una vida, pues, cálida, porque cuando yo me salí no tenía absolutamente nada. Entonces me costó mucho trabajo como el tema de trabajar, también comprar mis cosas y estudiar y hacer todo. Entonces es muy complejo, es muy complicado hacer eso. Claro, y la cuestión es cómo lo haces sin saber hacerlo, porque tan contradictorio el decir cómo lo hago sin saber hacerlo. ¿Cómo lo hiciste tú? Pues primero siendo como muy objetiva, pero más que todo muy responsable. O sea, creo que el trabajar duro, porque yo sabía que a mis 17 años, cuando yo me separé de mis papás, era una decisión propia y yo sabía que tenía responsabilidades, pero que lo quería hacer, ¿sabes? O sea, tener esa decisión y esa convicción de quiero hacerlo. Entonces, primero, pues simplemente trabajar duro. O sea, trabajar hasta
primero comprarme tal vez y una cobija y comprarme algo como una colchoneta. O sea, empezar de poquito, de verdad, Jackers, o sea, yo dormía en el suelo, o sea, muchísimas noches fue así, muchas, pasaba frío, pero afortunadamente hubo una persona, mi mamá, después fue como que vio realmente la situación en la que me encontraba y mi mamá me dijo, bueno, te voy a regalar un sofá cama. Y le dije, sí, está bien. Al principio no quería, porque mi orgullo decía, no, ¿cómo me va a regalar mi mamá un sofá cama? No, ¿cómo crees? Pero mi mamá me lo regaló, un sofá cama de madera, con eso empecé, pero realmente no tenía nada. O sea, yo le puse una colchoneta y con eso dormí como unos 6 meses. Ya después me fui haciendo como de mis cosas y pues ya. Sí, claro, porque es más difícil cuando no hay apoyo, porque hay muchas personas afuera que tuvieron que afrontar la cuestión de vivir solos, pero sin el apoyo de nadie, porque a lo mejor sí habemos personas que tenemos la compañía de la familia, como en tu caso, el mío, que cuando llegue ese momento a lo mejor van a seguir estando, ya no es responsabilidad de ellos, pero sí van a seguir estando. Y considero que es mucho más complicado cuando realmente no tienes a nadie. O sea, si tú tuvieras ese escenario, ¿cómo lo hubieras afrontado? O sea, sin apoyo realmente de nadie. Pues es que en realidad mi mamá me apoyó solo con eso. O sea, mi mamá no pagaba ni mi renta, ni mi luz, ni mi agua. Ah, porque quiero que sepan eso. O sea, pese a que yo estaba juntando para mis cosas, existen servicios básicos de la vida, como es que si yo quería internet, lo tenía que pagar, que si yo quería luz, la tenía que pagar, que si yo quería un vaso de agua, lo tenía que pagar, que si yo quería tener agua potable, lo tenía que pagar. Entonces estaba corriendo todo por mi cuenta, más aparte mis pasajes para ir al trabajo, más aparte la escuela, o sea, todo. Y todavía juntar dinero o los cuantos pesitos que literal me quedaban para comprarme mis cosas. Y de verdad no había fiestas, no había nada. Yo era una señora porque tenía muchos amigos, que inclusive mis amigos me catalogaron de qué payasa porque no quiere salir a una fiesta. Y no, realmente yo les decía, no es por mala onda ni nada, pero espero que en algún momento de la vida puedan estar en mis zapatos y puedan saber que no es tan fácil, me voy de fiesta en vez de pagar la luz. Me voy de fiesta en vez de comer, porque aparte de todo también necesitas alimento, todos los días necesitas alimento y agua. Entonces son necesidades básicas que tienes que pagar. Claro, es priorizar, empezar a priorizar qué realmente es lo que es funcional para nosotros, porque obviamente es esta cuestión de decir, ¿por qué? Porque todo corre por mí. ¿Por qué? Porque empiezas a respetar, empiezas a valorar el valor de, ahora sí que vaya la redundancia, el valor de las cosas, porque creo que ya es a tu esfuerzo, y no creo, es a tu esfuerzo y empiezas a ver lo que te está costando hacerlo, ¿no? Entonces, eso creo te podría funcionar como o sea, podríamos meterlo como una ventaja. ¿Por qué? Porque te hace más responsable, como ya habías mencionado anteriormente, pues también te hace priorizar cuestiones, qué es más importante realmente, qué sí vale la pena, ¿no? Uh-huh. En tanto aspectos objetivos, materialistas, como de pensamiento, ¿no? De emociones. Porque ahí viene la siguiente conexión con la que quiero lanzar, es la autoconfrontación. O sea, realmente esto es una desventaja, tal vez es un desafío de vivir solo, el cómo dominar tus emociones, porque es más difícil cuando no hay nadie. Sí, y bueno, también como aclarando el tema de que tienes que empezar a ver con qué círculo te quedas. Círculo social de amigos, claro. Porque literal empiezas a perder muchísimas amistades porque no sigues el ritmo de los 17 años que bajo realmente lo que ellos viven es muy fácil. La vida para ellos a veces es muy fácil. Y no digo que la mía no, o sea, no, todo lo contrario, pero realmente empiezas a perder amigos. Entonces es bien complejo. Exacto, y porque ahí deriva la ansiedad del silencio, porque se han hecho investigaciones que muchas personas lo único que hacen al vivir solos es generar actividades, o sea, se ponen como bien dices tú, a salir con amigos, etc. ¿Por qué? Porque no soportan la ansiedad del silencio. Y eso es algo bien importante, porque creo que también una de las situaciones es que cuando estamos muy solos, no, todo el tiempo estamos en redes sociales. Si te das cuenta, hoy en día abarcamos el mayor tiempo de la vida estando en redes sociales. Perdemos muchísimo tiempo. Entonces se nos hace como muy fácil.
Y no, tenemos que aprender a estar sin un teléfono móvil, sin una tablet, sin una televisión. Tenemos que hacer, cuando tenemos esa ansiedad, porque a mí me pasa, cuando tengo muchísima ansiedad, apago todo y lo que quiero es respirar, decir, hoy estoy bien, hoy estoy tranquila, hoy me siento bien, ok, tranquila, todo va a pasar. Esta situación, esta crisis va a pasar. No, sé que no hay nadie, solamente mis perrijos, pero esto va a pasar, porque realmente son crisis que te dan, o sea, y no solamente son crisis de lo que estás viviendo, sino que vives también en recuerdos, porque entonces cuando viene una crisis te empiezas a acordar de tu familia, de cómo era la vida tan cálida con ellos, entonces todo eso, uy, no, de verdad te llena la mente, y la mente es bien poderosa. O sea, es bien poderosa, Jabo. Claro, y yo creo que en esas circunstancias se puede volver el peor enemigo de uno mismo, Sí. porque la cuestión es el saber afrontar las cosas, como bien dices tú. Entonces, la cuestión de que la mente se puede hacer nuestro peor enemigo. En situaciones como esas, que no, realmente no hay nadie, no hay cómo distraer tu mente, porque de alguna manera el ser humano se distrae con la sociedad, se alimenta de la sociedad, y cuando no existe esa alimentación, es como un teléfono, si no lo cargas, va bajando, va bajando. ¿Por qué? Porque hasta la empatía de uno mismo, ¿por qué? Porque se empieza a discriminar, se empieza a autoatacar. Sí, es correcto. Eso, y el que, por ejemplo, cuando te enfermas es súper duro. O sea, porque justo desde el privilegio de yo vivir con mis papás, sabía que alguien estaba cuidándome. Alguien estaba como al pendiente de, bueno, ya se subió su temperatura. Tendrá hambre, o si tenía un dolor estomacal, había alguien que me dijera, tómate esta pastilla, ¿no? Te vas a sentir mejor. Y cuando vives solito, realmente no hay eso. O sea, Claro. te enfrentas a, estoy solito. O sea, pareciera que te vas a morir, porque a mí me ha pasado. Me voy a morir. Y no, real no pasa, pero te empiezas a ser como más responsable también de, ¿qué tengo que hacer? Cuando me enfermo, tengo que tener un botiquín. Por cualquier cosa, tengo que tener uno. Porque me duele la panza, porque me duele la cabeza, lo que sea. Entonces te empiezas a hacer también responsable de, ahora soy como si fuera mis papás. Yo soy dueña, soy responsable de mi vida, ¿sabes? Entonces claro, es complejo. Sí, y no sé tú qué opinas en base a lo que estás comentando, la cuestión de la libertad ahora de vivir solo, ¿no? Porque el autoconocimiento puede ser una gran ventaja. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ahora es para ti. De alguna manera sí, tienes que empezarte a ser responsable, salir a trabajar, pero creo que es cuando más tiempo tienes para ti. Es cuando más empiezas a conocerte, porque creo que estando con alguien no lo haces. ¿Por qué? Porque te centras en lo que está pasando y está bien. Pero al final del día creo que es muy bueno poder conocernos desde lo más profundo a nosotros. Es correcto, porque justo cuando estás solito, en real, tienes el tiempo, sí, para estar contigo, para leer un libro, o sea, tienes tiempo para todo. Pero también, por ejemplo, yo en lo que trabajo hoy en día me genera también tiempo de mi vida. O sea, a pesar de que yo hoy descanso, ejemplo, hoy sábado descanso, tengo que estar pensando en que tengo que estar contestando mensajes, en que tengo que ser responsable de otras cosas. Y efectivamente cuando estamos todo el tiempo solitos, ¿qué pasa? Que vas y pagas el agua, que vas y pagas el internet. Hoy ya hay aplicaciones que lo haces fácilmente, pero si tú quieres como disfrutar el tiempo también contigo, puedes irte a tomar un café, salir solito al cine, empezar a conocerte. Exacto, sí, porque esa parte la vamos a meter como pasos prácticos de cómo empezar a disfrutar la soledad. Empezarlo a hacer de poquitos, porque al final del día creo que no sé tú qué opines y los jackers, pero creo que alguno de los problemas es que la vida lo hace tan rápido, o sea, de un día para otro tenemos que afrontar esa situación.
Pero creo que un consejo que pudiéramos lanzar es por qué no irlo haciendo desde antes. O sea, ¿por qué? Porque sí tenemos la conciencia, los jóvenes, de decir, va a llegar el momento en el que yo tenga que salir de la casa de mis papás, porque ni siquiera es nuestra, es de nuestros papás, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar por pequeños pasos, como dices tú, ir al cine sin olvidar las responsabilidades, obviamente, pero sí empezar a hacer las cosas solo? Como de alguna manera empezarnos a preparar. Y sabes, es bien importante, a mí me pasó, cuando yo estaba viviendo con mis papás, los últimos 3 años aproximadamente, o 4, yo tenía becas en la prepa. Entonces, ¿qué hacía? Yo le decía a mis papás, ya no me compres zapatos, ya no me compres cosas para la escuela, ya no me ayudes tanto, ya no me compres cosas personales como shampoo, porque quiero que sepas que la niña utiliza un shampoo diferente, Sí, un jabón, ¿no? diferente, acondicionador diferente, porque yo así lo quise. Y entonces, que eso le generaba un gasto a mis papás. Entonces, hoy y en ese momento lo que yo pensaba era, bueno, que ellos ya no me lo compren, yo lo compro con la beca. Yo me esfuerzo en la escuela para tener ese dinero para comprarme mis cosas. Y entonces yo empecé como a decirle a mis papás, no, ya no me compres tenis, yo me los compro. Ya no me compres ropa, yo me la compro. Entonces, quieras o no, empecé como a tener esa responsabilidad. Y no obstante, había ocasiones en que yo le decía a mi papá, toma, tengo, no sé, 50 pesos, 100 pesos, y toma, utilízalos para la comida. Yo sé que muchos papás no quieren como recibirlo a veces porque no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, deberíamos de hacerlo, porque eso te empieza a preparar para cuando tú estás realmente solo. Exactamente, se trata de irlo desglosando, de irlo haciendo. ¿Por qué? Porque esto te empieza a generar a ti una concientización. Dices, ok, no sé, a final de mes quiero unos tenis. Entonces también te enseña a ahorrar. Que vamos, somos mexicanos y lo hemos dicho varias veces. Nosotros ya no, para nosotros en el futuro ya no va a existir una jubilación. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es la jubilación? Habrá personas de otros países que tal vez no lo conozcan. Y pues es esta cuestión de que el gobierno ya te recompensa a ti por lo que hiciste, ¿no? Por las horas trabajadas que tuviste durante la vida. Pero eso ya no va a existir. Entonces, para mí es muy difícil ahorrar, obviamente. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a lo que tú dices, de que, bueno, sé que a lo mejor ropa, lo esencial corre por mis papás, ¿no? Pero siempre es bueno el empezar a decir, ok, es que, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hago yo? ¿Por qué no me empiezo a esforzar yo? Ahora, no sé tú cómo lo veas, empezar a meter trabajos de medio tiempo. O sea, el empezar a hacerte responsable. Sí, justo, a mí me hubiera funcionado increíble esa opción, porque cuando justo yo estaba terminando la prepa, cuando yo decido irme a vivir sola. Y entonces mis papás fue cuando se separaron, entonces yo decido empezar a vivir sola porque ni con uno ni con otro quería irme. Y yo comencé a trabajar de medio tiempo en un call center. Y entonces me enfrenté al otro lado de la moneda, de estar con adultos ya, porque ya no va a haber papá ni mamá para que te despiertes temprano porque tienes que ir a trabajar. Claro. O sea, no, tienes que hacerte responsable. Pero evidentemente, pues, la situación en la que yo me encontraba también era como, hoy es un trabajo de 6 horas, es menos dinero. Y entonces, ¿qué sucede? Que, o sea, si no tenía tanto como para ahorrarlo, con un trabajo de 6 horas, menos. Claro. Entonces, creo que sí es importante irnos preparando. O sea, Jackers, no lo tomen como en saco roto. Antes de hacerlo, prepárense monetariamente, psicológicamente, físicamente, porque real, estando y viviendo solo, o sea, es increíble, sí, y te trae experiencias inolvidables, sí, pero también son muchísimas responsabilidades, muchas. Claro, o sea, al final del día se empieza a hacer más responsabilidad que pues sí tiene que disfrutar, porque lo mencionas tú, y es parte de la plática del día de hoy, cómo empezar a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque es normal. La cuestión de ahora, cómo voy a sobrevivir sin las personas que me rodeaban, cómo el instinto de supervivencia de nosotros mismos empieza a salir a brote, ¿no? No, y sobre todo porque tus papás muchas veces no te sueltan. O sea, hay personas que aunque vivan solas, sus papás los ayudan. Que si te pago la renta, que si te pago el agua, que si te... Y sucede que nos empiezan a malacostumbrar. Y no, o sea,
Yackers, no lo hagan. No, Eso claro. es una mala práctica, eso no. Claro, porque al final del día no podemos ser responsables. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está, ok, vivo solo, sí tengo que trabajar porque no todo corre por ellos, pero no te hace responsable de lo que realmente vale, de lo esencial que decías tú al principio, ¿no? Porque es de decir, ok, ¿qué tal si hoy no voy a trabajar? Porque pues no tengo tanta necesidad de hacerlo y entonces no se genera la responsabilidad. Sí, en efecto, justo porque cuando vives con tus papás, es muy fácil decir, no voy a la escuela, no pasa nada. Claro. Hoy faltó, no pasa nada. Pero cuando te das cuenta que tú lo estás pagando, como a mí me surgió o me sucedió cuando yo pagaba los últimos 2 semestres de la prepa, entonces me vi como en el, no manches, yo lo estoy pagando. O sea, es mi dinero el que se va a ir a la basura si yo hoy digo, no quiero ir a la escuela. O sea, no. O sea, si estoy pagando, voy a ir. Tengo que ser responsable. Y sobre todo porque se nos hace muy fácil. No ir, no hacer las cosas, dejarlo para mañana. No. O sea, mi papá algo mucho que me decía era, tu casa es tu templo. Y hoy lo entiendo. Hoy a mis 26, casi 27, lo entiendo, Jackers. Tu casa es tu templo, es tu todo, porque a ti te ha costado cada pesito que le has metido a tu casa o al agua o a lo que sea, te ha costado a ti. Claro, y sí, es a base de tu esfuerzo, pero yo creo que la ventaja de eso es el orgullo que te hace sentir de decir, híjoles, güey, ya compré mi tele, ya compré tal cosa. ¿Por qué? Porque te empieza a motivar a decir, ok, si yo me propuse esto, lograr esto al independizarme y lo logré, pues obviamente la persona se va a sentir motivada de seguir obteniendo más cosas. No, y realmente a mí me pasa. O sea, yo no soy tan ahorrativa. Soy muy mala financieramente. Sí. Porque gasto la mayor parte de las cosas en las que gasto es en comida. Porque a veces me da como mucho por comer y comer y comer. Y de pronto es como de, ya se me fue el dinero. Entonces no. O sea, tienes que ponerte ciertos límites hasta con los gastos. Es de esto es para esto es para esto, me quedan 20 pesos para gastar. O Sí, sea, lo pero tenemos que hacer. claro, y así se empieza, porque obviamente uno cuando empieza, y ese puede ser otro problema, ¿por qué? Porque uno empieza y es joven, y si la gente siempre dice, es que el mínimo de experiencia profesional que yo requiero para contratarte es de tal, y los jóvenes es como de, bueno, ¿y yo cómo te voy a sacar a ti experiencia si nunca he trabajado, no? Pero la cuestión aquí es eso, empezar, ok, a mí, por ejemplo, en mi caso, desde un punto más personal, pues mis papás siempre me dan una quincena. Y entonces yo qué hago, la divido, ok, esto va a ser para tal, y empiezo a contemplar mis gastos. Yo creo que cuando ya eres más grande, y no sé tú cómo lo veas, y los Jackers, obviamente seguir haciéndolo, ¿no? El tratar de dividir tus gastos, el organizarlos. ¿Por qué? Porque te tienes que recompensar por lo que estás haciendo. Psicológicamente es decir, ok, aunque sean 20 pesos, pero se me antojaron unos chetos y eso a ti te motiva porque dices, bueno, la otra quincena lo voy a hacer, ¿no? Y te motiva sobre todo porque si en algún momento quieres salir de viaje o, bueno, hoy yo que ya tengo una casa donde estar rentando, que ya tengo como realmente mis cosas de uso necesario básico, Claro. yo digo, bueno, ok, hoy sí me alcanza para ahorrar para un viaje. Pero a veces no lo hacemos. O sea, a veces es más fácil irnos a comprar unos chetos a la tienda. Claro. Es más fácil irnos a comprar cualquier chuchería en vez de decir, bueno, ese dinero lo voy a guardar. Y yo creo que personalmente a mí me hace falta muchísimo eso. Tener como más decisión y decir, ese dinero no se toca. O sea, sí tengo un ahorrado, pero es para enfermedades o para cuando me llego a caer o cosas así. Ok, sí. Pero realmente, o sea, necesitamos ahorrar más. O sea, Claro. y eso también te lo enseñan tus papás. Pero mis papás eran muy malos ahorrando también. Sí pasa, es que es la cuestión de decir, bueno, o sea, mis papás, y lo he vivido, mis papás me dan tanto, ¿no? Y yo lo único que hago es, pues yo le voy a invitar a un amigo, pues yo voy a hacer esto, pues yo me voy a comprar, y llega, o sea, y es un gasto quincenal, y termina la semana y yo ya no tengo ni la mitad. Y entonces todo eso me ha enseñado porque mis papás sí me apoyan, obviamente, pero es de decir, a ver, ahora cómo le vas a hacer la otra semana, ¿no? Y este tipo de retos que me han permitido vivir mis papás me han hecho hacerme más responsable del dinero que tengo en la mano. Y eso está padre, o sea, porque yo, en mi caso,
mis papás no me daban algo quincenal. O sea, yo no tenía ni pensado por la mitad de la cabeza decir, mis papás me van a dar una quincena. No, eso no existía en mi caso. O sea, claro. No, porque mis papás realmente vivían al día. Pero, y no lo digo con la situación de ofenderlos, no, claro. Todo lo contrario, agradezco que me hicieron muy responsable y que mi papá siempre me dijo, la vida de allá afuera es muy compleja, es muy complicada, no es cualquier cosa estar solo, no es cualquier cosa ver realmente los gastos de una casa. Pero sí. Yo decía, es muy fácil, como a muchos se les hace, y no, realmente no es así. O sea, en mi caso yo no tenía como ese dinero para decir, ok, mi papá el 15 me da dinero, no pasa nada. No, o sea, mis papás me daban para gastar como 20 pesos Jackers. Y diarios, o sea, y yo tenía, afortunadamente, yo era de buen promedio en la prepa. Entonces, yo tenía beca por todo, hasta por respirar, honestamente. Claro, sí. O sea, yo tenía becas alimentarias, yo tenía becas para comprarme mis cosas personales, yo tenía beca y sin problema yo lo podía solucionar. Y mi alimento en la escuela no faltaba. Pero realmente me pongo del lado de las personas que realmente llevan esos 20 pesos, es bien complicado porque o te vas en el camión o te vas caminando y mejor te compras una Maruchan, que eso es muy malo también, porque uno piensa que también vivir solo es pura Maruchan, claro, o cosas muy rápidas, y no, o sea, a la larga te haces daño en el organismo, y ya me pasó. Sí, y qué bueno que lo lanzaste porque era justo la pregunta, ¿no? Es que es la cuestión de la crítica social. Pero obviamente es analizar todos los panoramas que tú tienes. Ok, sí, a lo mejor tengo más disponibilidad de comer comida chatarra y ahorita a corto plazo no me va a hacer daño, pero también tienes que pensar en el futuro, porque de alguna manera desafortunada o afortunadamente ya vas a vivir solo prácticamente pues el resto de tu vida. Sí, a lo mejor tú vas a crear una familia, pero ya no vas a tener a tus papás detrás de ti. Entonces es no pensar en lo de ahorita, sino pensar, híjoles, en mi salud del futuro también. Sí, y eso es muy importante porque tus papás, o cuando vas, por ejemplo, a casa de tus papás, y a mí me ocurrió, ¿no? Mis papás me decían, ¿ya comiste? Y yo decía, sí. Y ya yo no traía nada en el estómago. Pero yo decía, no le voy a decir a mis papás porque era generarle un conflicto a mi papá y decir, no manches, no ha comido mi hija. No, o sea, yo decía, no, ya comí. Pero yo sabía que me iba a quedar hasta el horario de la cena y que esa iba a ser mi primera comida, pero mis papás no tenían que saberlo, ¿sabes? Claro. O sea, eso, el que realmente tienes que tratar de hacer ejercicio, porque de verdad si te la pasas comiendo comida chatarra, el cuerpo al ratito te pasa factura. O sea, claro. Eso sí sucede. Y tienes que mínimo 10 minutos hacer diariamente ejercicio. Y ¿sabes? Porque te ayuda también con el estrés. Con el estrés del trabajo, de tu vida social, de lo que tú quieras. Pero de verdad te ayuda y te libera muchísimo. Claro, y a eso quería ligar. El cómo aprender a disfrutar la soledad, ya lo hemos mencionado a lo largo de estos casi 10 minutos, es empezar con pequeños momentos sin distracciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, y los Jackers estarán para apoyarnos tú, por ejemplo, en mi caso mis papás se salen al súper, ¿no? Entonces es tiempo que yo tengo para mí, pero ¿a qué crees? Me dejan responsabilidades. Entonces creo que es empezar a intentarlo, pero de poco. ¿Por qué? Porque cuando somos muy jóvenes es difícil para todos, seas joven o mayor, es muy difícil estar solo. Pero yo creo que el empezar con pequeños momentos de soledad sin distracciones es esencial, ¿no? Y ahora, ligándolo con lo tuyo, es encontrar actividades que disfrutemos. Caminar, meditar, escribir, o sea, realmente algo que a nosotros nos llene, que nos distraiga un poco de lo que estamos haciendo. Porque habrá personas que cuando sus papás van por la despensa o lo que sea que tengan que hacer y se quedan solos les genera ansiedad. Pero hay que empezar a trabajar sobre esa ansiedad porque ¿qué va a pasar cuando ya sea definitivo? Sí, en mi caso me ayudó muchísimo bailar. O sea, en su momento me ayudó porque también tenía como, entré a una escuela, a una academia de baile y ahí soltaba todas mis emociones. Pero justo pasa eso, hasta el día de hoy a mis 26 años estoy aprendiendo a cómo manejar esas emociones, porque antes todo el tiempo lloraba, todo el tiempo, que si me sucedía algo divertido lloraba, que si me sucedía una tragedia lloraba, o sea, todo lo canalizaba con llanto. Y entonces he aprendido a
regular esas emociones. Exacto, has aprendido a escuchar tus pensamientos sin juzgarlos. Sí, es correcto. A mí, te digo, el bailar, me liberaba por completo. Uh-huh. Me liberaba sobre todo porque también estaba viviendo el tema familiar, de que, como les comentaba al principio, Jackers, mis papás se separaron. Entonces yo tenía que vivir de alguna manera el duelo, porque yo estaba viviendo sola, pero también estaba viviendo la situación con mis papás. Entonces, de que mi familia se estaba destrozando. Y vivir también el tema de que pues mi hermano también estaba viviendo solo. O sea, todos como familia estábamos separados. Y sí nos hablábamos, pero no teníamos esa comunicación y esa conexión y esa empatía con el otro de decirnos, estoy aquí, no te vayas, no te alejes. No, todo lo contrario, nos alejábamos. Entonces, a mí el bailar me funcionó increíblemente. El bailar, en su momento también leer, me ayudó muchísimo. El comenzar a hacer ejercicio. Y si tienen la oportunidad, por favor, métanse a la escuela, sigan estudiando, porque eso te ayuda muchísimo cuando tus papás no están en casa, te ayuda mucho. Ahora, algo bien importante, y creo que es bien importante resaltarlo, desde que estamos bien chiquitos hay que generar responsabilidades. Es decir, desde el privilegio que yo tenía viviendo con mis papás, mi mamá me daba ciertas responsabilidades, claro, como lo dices, como tú tienes que trapear, tú tienes que ayudarme a hacer la comida. No era todos los días, Jackers, pero sí sucedía. Como que si mi mamá lavaba, ok, yo te ayudo a, no sé, doblar la ropa, a juntar los calcetines, o sea, lo que sea, realmente lo que sea, en poquitas porciones, claro, te empieza a preparar para esa vida solo. Exacto, y fíjate que uno como joven, ¿por qué? Porque estamos dando los dos puntos de vista, ¿no? Uno que ya tiene la experiencia, que es tu parte, y la mía, que es como ir empezando. Y obviamente en su momento, y yo creo que no me va a dejar mentir ningún chavo de mi edad, es cuando nos dejan una responsabilidad de decir, qué flojera, es que porque a mí, pero creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que no es que nuestros papás nos quieran fastidiar, no es que nuestros papás solamente nos estén ahí. La cuestión que yo al principio sí decía, es que solo lo hacen porque no sé, pero sí, ahora que soy más grande digo, es que realmente me están enseñando a vivir. Sí, porque... y realmente te enseñan a por dónde irte, claro, por qué camino irte. Justo me pasaba lo mismo. Cuando yo vivía con mis papás, era un dolor de cabeza que mi mamá me dijera, levántate, Giovanna. O sea, que era todos los días, sí, Giovanna se levantaba temprano porque tenía que ir a la escuela, ¿no? Por ejemplo. Había veces, ya que sé, porque yo también soy bien dormilona, entonces no quiero mentirle. Sí, claro. Había ocasiones en las que pues me tenía que levantar temprano porque tenía que ir a la escuela. Cuando empecé a ir a la prepa, yo iba en la prepa en la tarde. Uh-huh. Entonces dormía más. Pero ¿qué sucedía? Que los sábados que yo quería descansar y dormir, como muchos lo queremos hacer, no. O sea, mi mamá me levantaba temprano y mi mamá me decía, Giovanna, son las 8 de la mañana, ya despiértate, necesito que me ayudes a mover los muebles. O sea, también vivíamos en una casa 4x4, o sea, chiquita, pero mi mamá la verdad es que la limpieza full. Entonces, sí, todo el tiempo los sábados era escuchar a mi mamá poner las canciones de Luis Miguel, de Chayanne, de algo, y era, sí, levántate porque vamos a hacer qué hacer. Y yo, ay, no. Y entonces yo pensaba que eso ocurría solamente en mi círculo. Entonces había veces en que yo corría con mis primos, ¿no? Y yo decía, ay, me quedo en casa de mis primos, o me quedo en casa de mi prima, que le mando un saludo justamente. Con Abby todo el tiempo yo me quedaba, porque yo decía, ay, sí, aquí. Pero ¿qué sucedía? Que los sábados también en su casa se hacía limpieza. En su casa también se movían muebles. Entonces era como de, bueno, tengo que ayudar. Claro. O sea, porque eso es bien importante. Cuando vas a una casa, tienes que ayudar. Aunque no quieras, tienes que hacerlo. Claro, porque al final del día creo que es sino es para crear hábitos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy positivo hacer hábitos. Todos los días levantarte a las 7, todos los días, o sea, el crear hábitos, el generar hábitos. La cuestión aquí es saber hacerlo o aprender a hacerlo sin que tus papás te lo digan después. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya sé que a mí, Javier, me tocan los trastes y tampoco es que no se trata de que te lo digan, porque tú ya tienes que generar el hábito positivo de decir, ok, ahora yo lo voy a hacer y aprender a hacerlo, porque, o sea, es muy fácil cuando uno, y no me dejarás mentir, porque a uno le da más flojera cuando le toca hacer todo solo, sí, pero al final del día, el decir, mañana lo lavo, y mañana, y se empiezan a acumular. Sí, y súper importante ese tema. Sí. O sea,
Cuando vives solo, si dejas un vaso en la mesa, ese vaso lo vas a encontrar a todas horas, ¿eh? Claro. Y si agarras otro, pues agarro otro, no pasa nada. Porque a mí me pasó, cuando yo recién empecé a vivir sola, pues mis papás no era como que me hicieran todo. O sea, yo me hacía como responsable de esa parte, pero yo dejaba algo tirado y bueno, mi mamá de repente lo recogía. Ok, está bien, no pasa nada. Pero ya cuando vives solo, 3 platos usas, 3 platos son los que lavas. Y la ropa igual. O sea, Giovanna parece que tiene 3 chamacos, lo cual no es cierto, Jackers. Claro. No tengo ni uno. Y lavo ropa como si tuviera niños. Porque me cambio 3 veces al día, porque me cambio un montón, porque ensucio un montón. Y no nos damos cuenta que en casa tus papás te ayudan hasta con eso. Y de verdad es mantener responsabilidades desde eso, desde tu higiene personal, desde eso, hacer hábitos de hoy me voy a bañar, hoy me voy a salir a correr, hoy voy a tender mi cama. Lo más importante, y creo que, bueno, a mí me ha funcionado, no sé si a todos, Jackers, pero cuando me salgo a trabajar, si yo no dejo mi cama tendida, yo no me siento tranquila todo el día. O sea, no me siento como con esa tranquilidad, porque se empieza desde ahí, tengo que dejar mi cuarto bien. O sea, claro, hay días en los que se te puede hacer tarde y dejas todo botado, pero ya no hay mamá para que vaya y lo recoja, o para que vaya y te lave. Claro. No. Y más que nada el saber cuidar las cosas, porque yo realmente que soy igual que tú, yo me puedo cambiar 3 veces el mismo día, pero tengo la mala maña de, aunque no, dentro de la casa, el echarlo al bote de la ropa, ¿no? Y yo creo que el vivir solo después es decir, bueno, ya voy a aprender a cuidar no solo mi ropa, porque se desgasta de tanto lavarla, sino, ok, pues me costó tanto el jabón y sí, claro que cuesta. ¿Por qué? Porque trabajas, lo ganas y cuando lo ves ya está gastado, ¿no? No, y más que eso, bueno, no sé si a todos les pase, pero ya empiezas a ver como ay, me costó mucho trabajo lavar. Sí. O sea, porque no tienes lavadora. O sea, quiero que sepan que cuando estás con tus papás, tienes todos los privilegios. Todos. Sí. Se los puedo jurar que todos. Uno no piensa en lo más básico, que es comprar una bolsa de basura, por ejemplo. En lo más básico como el que, bueno, voy a reutilizar mi pantalón. No está tan sucio. No pasa nada. No, se lo echas a tu mamá y que lo lave y ahí que se haga cargo tu mamá. Sí. Y no, o sea, cuando vives solo dices, híjole, no se ve tan sucio, lo voy a utilizar otra vez. Claro. Y fíjate que, porque mis papás a veces me dicen, pues es tu ropa y es cuando digo, pero realmente yo digo, ok, pues también empiezo a cuidar porque digo, bueno, me va a tocar lavarlo a mí y realmente empiezo a darle el valor a las cosas porque de eso se trata. Y te empiezan a ser responsable. ¿Sí? O sea, es bien importante que en casa, tú, si me estás escuchando, ya empieces a lavar tu ropa. Sí. Mínimo ayúdale a tu mamá, no te estoy diciendo todos los días, pero de verdad son muchas cosas las que uno tiene que hacer en casa. Aunque no lo parezca, son muchas cosas y también es cansancio. Tu mamá se cansa de lavar, de planchar, de hacer de comer, de tenerte limpia la casa, de todo. Realmente todo cansa. Y aparte, no obstante, tu mamá se va a trabajar también. Tu papá se va a trabajar también. Entonces, tengan un poquito de responsabilidad propia y decir, hoy lo utilicé, hoy lo lavo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque les ayudas a tus papás. Y yo lo veo conmigo, Jackers. Hoy cuando yo voy a casa de mis tíos, de mis tías, de todos, hoy yo me levanto y yo lavo los platos. O yo lavo mi vaso y mi plato, porque dejen tú que se vea bien. No, yo veo que es como algo cansado también para la gente. Entonces, yo llego y digo, si quieres yo te ayudo, no pasa nada. Hay mucha gente que, pues, los acostumbran o estamos arraigados a que no, la visita no tiene que hacer nada. No, la visita es visita y no tiene que mover un solo dedo. Que si alza el dedo, ¿qué necesitas? No. O sea, eres visita, sí, pero pues tienes manos. Entonces, si puedes ayudar con oye, ¿te puedo lavar los trastes? Hay personas que realmente se ofenden cuando les dices eso y que no te lo permiten. Pero, si puedes hacerlo, hazlo. No, hazlo sin preguntar,
Porque hay mucha gente que pregunta, oye, Sí. ¿te puedo lavar los platos? Pues evidentemente te va a decir que no. Claro. O sea, no, tú dile, ya te dejé los trastes limpios. Oye, te van a decir, ¿pero por qué lo hiciste? Porque quiero dejarte las cosas limpias, no Claro. me gusta, o sea. De las partes es que te empatiza, te empieza a ser empático con las demás personas porque empiezas a entender el valor de las cosas. Entonces, es cambiar la perspectiva de uno, ¿no? Porque ya también estamos a punto de cerrarlo. Ya estamos casi 1 hora. Qué padre, qué rápido. Es que honestamente se va muy rápido. No lo sientes el tiempo y es muy bonito, pero honestamente el estar solo no es malo. Creo que la mejor convivencia que podemos tener es con nosotros mismos, porque sí, fíjate que yo he escuchado una frase en internet mucho que dice, bueno, podrás tener muchas personas a tu alrededor, pero la compañía que realmente importa y que vas a tener hasta el final es la tuya y es la que más debes de cuidar. No, y más que eso empiezas a cuidar todo. O sea, como te lo decía hace un ratito y se los decía a los Jackers, antes yo decía, ay, sí, cuando tenga mi casa voy a invitar a todo el mundo a que el cumpleaños de no sé quién, a que festejen no sé qué. Pero entonces realmente caes en el que te empiezan a costar las cosas a ti y dices, no, Sí. precioso, ¿cómo crees? Vas a destruir mi sofá. Sí. No, vas a destruir mis cosas. Y no es el hecho de que las destruyan, no, sino que la gente, ejemplo, haces una reunión en tu casa y tú sabes que cuando se va la gente tienes que limpiar, tienes que hacer esto, tienes que reparar todo. Y entonces yo honestamente, mi casa es mi templo, como te lo dije. Yo realmente no invito a cualquier persona a mi casa. Claro. Muy poquitas personas conocen mi casa porque para mí el adentrar a una persona en mi círculo es súper importante porque va a conocer cómo vivo, va a conocer a mis perritos, va a conocer todo de mí. Y entonces, ay no, yo sí soy de malas energías, yo no invito a cualquiera. Sí, claro, porque al final del día el templo, sí, pues porque es el lugar donde te mantienes limpio, donde te mantienes protegido del exterior, pero realmente creo que se vuelve un templo porque ahí está tu esfuerzo, ahí está reflejado lo que estás trabajando. Y aunque no lo creas, a veces no lo creemos, ¿eh? O sea, yo que ya llevo como más de 10 años viviendo afortunadamente solita, yo no me la creo. O sea, han pasado los años y es feo porque yo tengo ese síntoma del síndrome del impostor que es literal, no me creo las cosas. O sea, no me creo que ya lo hice. Claro. No me creo que he llegado. Y todos me lo dicen, todos, mi familia, mis amigos. No inventes, ¿te acuerdas cuando empezaste? Sí, claro que me acuerdo. Y ahí es cuando digo, es... El golpe de realidad. No manches, o sea, sí empecé y entonces empiezo a visualizar mi casa y es como, wow, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, que realmente nunca me quedo sin trabajo, afortunadamente. Siento que soy bien luchona, porque todo el tiempo le busco aquí y allá para salir. Uh-huh. Como todo es dinero. Amigos, todo es dinero. Sí. Entonces, realmente me ha costado mucho trabajo y todo volteo a ver mi casa y digo, órale, no, pues ya estoy, no estoy donde quiero estar, pero ya estoy a la mitad. Entonces, y claro, se vienen como más proyectos, más cosas en las cuales yo digo, tengo que seguir esforzándome, tengo que... fíjate que me quedé mucho con una frase que me dijeron, uh-huh. De el que de joven ayuna, de viejo se desayuna. Wow, y me pegó, o sea, esa frase me pegó muchísimo, porque yo dije, sí es cierto, si tú no le macheteas, si tú no trabajas por tus sueños, o sea, las cosas no caen de los árboles, tienes que esforzarte, sí o sí tienes que esforzarte. Claro, sí, no, qué padre, me encanta esa frase porque aquí tenía otra, ya como para empezar a aterrizar, porque el estar solo no significa estar vacío, ¿sí? Uh-huh. Significa estar lleno de uno mismo.
Y es lo que dices, lleno en ver tus esfuerzos, lleno en ver tus luchas, porque sí se trata de pelear al final del día. Te empiezas a sentir lleno contigo, tanto física, mental, establemente monetaria, como lo quieran ver. Al final del día te sientes lleno porque todo lo que estás viendo es tuyo. Es gracias a lo que estás haciendo y conectándolo con lo tuyo. Entonces, al final del día hay que aprender a estar solos porque yo espero que siempre... Es que uno desea que la soledad sea como las películas. Que sea Sí. tal cual de, pues ya, un paraíso, pero no, al final del día la vida no es así. Y la vida se va a encargar de darte lecciones muy duras, porque uno tiene que ir aprendiendo, pero creo que siempre se trata de tratar de llevarlas con la mejor vibra posible, ¿no? Sí, porque decían que se te cierran 3 puertas y se te abre una. ¿Y Sí, claro. qué tienes que hacer? O sea, de verdad luchar y luchar para que esas 3 se abran en algún momento. Uh-huh. O sea, realmente se trata todo de tener constancia, de realmente empatizar hasta contigo mismo y respirar y decir, hoy estoy bien, hoy me siento tranquila, hoy me siento plena, hoy me siento bien. O sea, conectar contigo y decir, tengo que hacerlo, sí, pero no es ahora, realmente ya no lo veo como, ay, tengo que ir a trabajar, tengo que hacerlo. No, tengo que trabajar, pero por mis sueños. Entonces es como, si quiero llegar, le tengo que luchar. Sí. Así de sencillo. Claro, ¿no? Y qué padre, ¿no? Porque al final del día es muy bonito tratar de llegar a estos temas que son tan complejos desde la raíz, pero es muy bonito cuando empezamos a dejar, fíjate que yo, y ya para, que ahora sí ya, es que no lo quisiera, pero la realidad es que me siento muy contento con empezar a dejarle algo a las personas, ¿no? Porque ese es el objetivo principal de este podcast, el poder dejarle algo a las personas. Y es bonito cuando empiezas a ver lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es a base del tema, ¿no? Empiezas a ver lo que vas logrando y es satisfactorio y te motiva a seguir haciéndolo. Sí, realmente todo es satisfacción, Uh-huh. sí, aunque no te das cuenta, a veces no te das cuenta, pero sí cuando volteas en retrospección, dices, órale. Y también es algo bien importante trabajar contigo psicológicamente, muy importante. Claro. O sea, si vayan a terapia, amigos, por favor. Claro. Y pues sí, o sea, al final del día son algunos consejos que tenemos como para dejar. Obviamente espero que en un futuro también tengamos la oportunidad de invitarte, porque me dijiste que querías estar ahora sí con todo el equipo. Sí. Yo espero me que encantaría, tú dime, claro. o sea, obviamente, pero qué padre sería que en el futuro pudiéramos grabar otra cosa y ya con el equipo completo, ¿no? Yo feliz de estar aquí, feliz de estar con ustedes, con todos los Jackers, y pues feliz de que esta comunidad sigue creciendo y estoy muy emocionada y muy feliz por ti, por tu proyecto. Gracias. Porque yo sabía que lo ibas a lograr y porque lo vamos a lograr, claro que sí. Exacto, se trata de lograrlo juntos porque soy de la idea de que siempre, por lo mismo, arraigándolo al tema, se necesita de las demás personas y yo creo que nada de lo que se está logrando, porque siempre fue un sueño para mí desde niño, ¿no? Y yo creo que no es posible lograrlo sin el equipo, sin los Jackers, sin ti, o sea, se necesita de todos. Se necesita de todos y mucho más de uno mismo, sí, pero también de la familia. Exacto. La familia es súper importante y primordial porque te da esa base para decir, sí, lo voy a hacer. Sí, y estén seguros de que si yo sé que algunos Jackers no tienen ya sus papás, pero lo vas a lograr. O sea, si tú estás en el punto de estrés, de confusión, de mucho caos en tu vida, quiero que sepas que lo vas a lograr. Claro. Tú lo puedes lograr. Exacto. Pues entonces, Gio, pues vamos a cerrar ya el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. Un placer. Y obviamente, como lo he dicho en episodios anteriores, siempre quise decirlo. Entonces, suscríbanse. Ahora sí que denle a todos los botones. Compártanlo. Y pues sigan conectando con este contenido porque pues las sorpresas no terminan. Vamos a seguir publicando más. Y como te comento, en un futuro ojalá tengamos la oportunidad de que
vuelvas a estar con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación. Claro, pues entonces nos despedimos. Gio, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Javier Gómez. Este será probablemente el episodio 13, que se va a publicar el miércoles. Hoy es sábado, hoy ya se publicó el 12, entonces para que lo vayan a escuchar si es que no lo han oído. Y pues este va a ser el 13, que se estrena el miércoles de la otra semana. Excelente, muchas gracias. Gracias, Jackers. Pues cuídense, muchísimas gracias. Hasta luego.